Imaginen un lugar, un país donde el tiempo parece haberse detenido, donde la información es un arma, y la libertad es solo una palabra susurrada. No es una novela de ficción. Es la República Popular Democrática de Corea, el reino sellado, la nación más aislada del mundo. Aquí, una sola familia gobierna con puño de hierro sobre 26 millones de vidas. Su ley es la obediencia absoluta, y su ideología, llamada Juche, se basa en un fuerte nacionalismo y un culto a la personalidad de los líderes de la dinastía Kim. Detrás de los edificios majestuosos de Pyongyang y los desfiles coreografiados, se esconde una realidad de pesadilla. Crueldad sistemática. Leyes tan severas que condenan a 3 generaciones por el error de un solo miembro. Es una prisión gigantesca de la que solo algunos han logrado escapar para contar la verdad. Corea del Norte es el resultado de un conflicto inacabado, una cicatriz geopolítica que se ha convertido en una dictadura totalitaria. Para entender el terror, debemos regresar a sus orígenes. Esto es lo que sucede cuando el aislamiento se convierte en la forma de vida. El nacimiento de esta dictadura se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial y la división de la península coreana en 1945. Respaldado por la Unión Soviética, Kim Il-sung se erigió como el gran líder. La Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, consolidó la división y afianzó el poder de Kim Il-sung, quien desde entonces inició un proceso que buscaba una deificación sin precedentes. Creó la ideología Juche, que se traduce como autosuficiencia, pero que en la práctica se convirtió en la religión de Estado. El culto a la personalidad fue la base de todo. El gran líder no es solo un presidente, es el sol de la nación, una deidad que, según la propaganda, realizó hazañas míticas. Este linaje divino, conocido como el linaje del Monte Paektu, ha pasado el poder de forma hereditaria, algo único en el comunismo. De Kim Il-sung a su hijo, Kim Jong-il, y luego a su nieto, el actual líder, Kim Jong-un. Cada uno de ellos ha reforzado el mito, obligando a los ciudadanos a una vida de adoración forzada. Desde la cuna, los niños aprenden que su vida es un sacrificio necesario por el líder y que el mundo exterior los envidia. Este adoctrinamiento total es la primera y más efectiva forma de represión. La vida de un norcoreano está predeterminada por el Songbun, un sistema de castas sociopolíticas que decide su destino antes de nacer. Hay 3 grandes categorías: los leales, que son la élite, los vacilantes, que son el ciudadano común, y los hostiles, que son aquellos que han cometido el más mínimo error. Tu Songbun determina tu trabajo, donde puedes vivir y hasta qué tan grande es tu porción de comida. Pero el verdadero horror es la llamada ley de la triple generación. Si un ciudadano es declarado enemigo del Estado, es decir, comete una ofensa considerada traición, toda su familia es castigada. Sus padres, sus hijos y sus nietos son condenados junto a él. Esto garantiza la lealtad absoluta y convierte a cada familia en vigilante de sí misma. El castigo se convierte en una sentencia que trasciende la muerte. Las transgresiones son un campo minado. ¿Intentar escuchar una emisora de radio de Corea del Sur? ¿Ver un K-drama? ¿Poseer una copia de la Biblia? Estos actos son considerados subversión grave y pueden llevar a una ejecución pública. El régimen mantiene una lista de peinados oficiales y castiga severamente la moda capitalista o la posesión de cualquier objeto que no glorifique al partido. La sanción más temida es ser enviado a un Juan Liso, un campo de prisioneros políticos. Los testimonios de los pocos que han logrado escapar hablan de una crueldad inimaginable, torturas, violaciones, hambruna forzada y jornadas de trabajo extenuantes hasta la muerte. En estos lugares, la anulación de la dignidad humana es total. El régimen busca no solo castigar al individuo, sino borrar de la historia a su linaje completo. El aislamiento es la estrategia fundamental del régimen para mantener el poder. La tecnología y la información son fuertemente controladas. Internet está prohibido para la mayoría de los ciudadanos. Solo una élite tiene acceso a una red interna, la Kwangyon, o Intranet Nacional, un espacio cerrado y censurado. La televisión norcoreana ofrece solo unos pocos canales, todos dedicados a la propaganda del Estado. Ver una noticia o un programa de entretenimiento que contradiga la versión oficial es, literalmente, un crimen capital. La vida cotidiana en Corea del Norte es un reflejo de este control. La capital, Pyongyang, es una ciudad fachada, diseñada para impresionar a los visitantes extranjeros, con edificios coloridos y calles sorprendentemente vacías.
La mayoría de los ciudadanos no poseen autos privados, el transporte es público o en bicicleta. El gobierno decide dónde vives, qué comes y dónde trabajarás. Las viviendas son asignadas y la movilidad entre ciudades está restringida, mudarse sin permiso es otra ofensa castigada severamente. En las zonas rurales, la escasez y la hambruna son una constante. Para un norcoreano, descubrir la verdad es iniciar una odisea mortal. La huida se realiza, en la mayoría de los casos, a través del río Yalu hacia China. Es un viaje traicionero que requiere pagar grandes sumas a contrabandistas conocidos como cabezas de serpiente. Pero en China, el peligro no termina. El gobierno chino, aliado del régimen, considera a los desertores como inmigrantes ilegales y los deporta de vuelta, una sentencia de muerte segura. Solo una pequeña minoría logra cruzar miles de kilómetros a través del sudeste asiático hasta llegar a Corea del Sur, el destino final de la libertad. A pesar de la pobreza y la hambruna generalizada, existe una obsesión que consume los escasos recursos de la nación, el programa de armas nucleares y misiles balísticos. Para la dinastía Kim, este arsenal no es solo un arma, sino la única garantía de supervivencia del régimen. El poder nuclear es el escudo de la nación, la herramienta que les permite enfrentarse al mundo y asegurar que ninguna potencia, especialmente Estados Unidos, se atreva a intervenir en su territorio. Los lanzamientos de prueba y los avances balísticos son mostrados al mundo como una demostración de fuerza y autosuficiencia, reforzando la narrativa de que Corea del Norte es una gran potencia militar. Los misiles balísticos intercontinentales, o ICBM, son la joya de la corona, capaces de alcanzar objetivos muy lejanos. Este desarrollo armamentístico viola sistemáticamente las resoluciones de las Naciones Unidas y ha provocado duras sanciones internacionales. Sin embargo, su gobernante continúa desviando miles de millones de dólares hacia estos programas, incluso mientras su pueblo sufre de desnutrición crónica. Paradójicamente, la existencia de estas armas de destrucción masiva no solo protege al régimen, sino que también lo condena al aislamiento perpetuo, creando un ciclo vicioso de tensión geopolítica que domina la escena mundial. Corea del Norte es un país donde la historia se escribe con terror. Donde la geografía del aislamiento ha permitido que una crueldad de la Guerra Fría siga viva en pleno siglo XXI. Mientras terminamos este documental, millones de personas siguen en la oscuridad, en el frío, esperando que el mundo los recuerde. La pregunta permanece, ¿cuánto tiempo más podrá mantenerse este reino sellado? ¿Qué precio tendrá que pagar su gente para que la verdad rompa el muro de acero que los aísla? Si te gustó, dale like y suscríbete para descubrir más historias como esta.